Creo que probablemente yo y mi padre estaremos arriba juntos, pero probablemente yo estaré. Kirk Douglas pasó más de 6 décadas como uno de los iconos más célebres de Hollywood. Admirado por sus roles audaces, su poderosa personalidad y su reputación férrea. Sin embargo, en el crepúsculo de su vida, una confesión susurrada que involucraba a la también leyenda de la pantalla, Natalie Wood, supuestamente, emergió y desató controversias entre los fans. Aquellos que afirmaron haberla escuchado sugieren que Douglas reveló un secreto tan inquietante que podría cambiar para siempre la forma en que se recuerda a ambas estrellas. ¿Se estaba finalmente liberando este legendario actor de una verdad oculta durante mucho tiempo? ¿O son los rumores los que están cambiando para siempre su imagen? La verdad definitivamente sorprenderá a todos, incluso a aquellos que son cercanos a ellos. La vida de Kirk Douglas. De la pobreza a la leyenda. Kirk Douglas, nacido Isur Daniel, el 9 de diciembre de 1916 en Ámsterdam, Nueva York, comenzó su increíble viaje como hijo de inmigrantes judíos rusos que lucharon por mantener a su familia en Estados Unidos. Al crecer en la pobreza, desarrolló una feroz determinación para tener éxito y finalmente obtuvo una beca que le permitió dedicarse a la actuación. Esta temprana hambre de oportunidades ayudó a forjar su audaz presencia en la pantalla y su ética de trabajo inflexible. En 1941, cuando estalló el conflicto global, Douglas respondió al llamado de la nación al deber al unirse a la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió como teniente de grado junior durante la Segunda Guerra Mundial. Su servicio militar seguiría siendo una parte importante de su identidad personal, arraigándolo con disciplina y liderazgo. Después de ser dado de baja honorablemente en 1944, Douglas volvió a fijar su mirada firmemente en Hollywood, listo para labrarse un nombre entre los jóvenes actores prometedores de su generación. 2 años más tarde, en 1946, Douglas hizo su debut cinematográfico en El extraño amor de Martha Ivers, un melodrama que inmediatamente mostró su carisma intenso e imponente. Los productores de Hollywood y el público por igual se dieron cuenta, sintiendo que estaban presenciando la llegada de una nueva presencia en la pantalla, excepcionalmente poderosa. En 1949, esa impresión se confirmaría dramáticamente cuando consiguió su papel decisivo en Champion, interpretando a un boxeador despiadado cuya ambición superaba su moralidad. La actuación le valió a Douglas su primera nominación al premio de la Academia como Mejor Actor y consolidó su reputación como una de las estrellas emergentes más audaces de Hollywood. Su interpretación desafió las expectativas y lo marcó como un actor que no temía abordar personajes complejos y moralmente ambiguos. Una elección que definiría su legado durante la llamada época dorada de Hollywood. A principios de la década de 1950, Douglas aprovechó este impulso de manera espectacular. En 1952, ofreció otra actuación nominada al Oscar en Cautivos del Mal, interpretando a un productor de cine manipulador, cuyo impulso implacable insinuaba el propio conocimiento de Douglas de los rincones más oscuros de la industria. En lugar de conformarse con papeles heroicos predecibles, se inclinó por los bordes afilados y las personalidades defectuosas. 4 años más tarde, dio vida a Vincent Van Gogh en Sed de Vivir, en 1956, capturando la brillantez y la agonía del pintor con dolorosa autenticidad. Esta audaz actuación le valió otra nominación al premio de la Academia, reforzando su reputación como un actor poderoso que se negaba a ir a lo seguro.
Estas audaces elecciones artísticas colocaron a Douglas en la misma liga que los mejores talentos dramáticos de Hollywood y lo convirtieron en un favorito entre los directores que buscaban intérpretes que pudieran anclar historias psicológicamente ricas. En 1957, Douglas dio otro gran salto artístico al protagonizar Senderos de Gloria, una película antibélica dirigida por el joven Stanley Kubrick. La película fue controvertida por su crítica sin disculpas al liderazgo militar y la brutalidad de la guerra, y la participación de Douglas señaló su voluntad de usar su poder de estrella para impulsar los límites cinematográficos. Su feroz interpretación de un coronel con principios que lucha contra la corrupción en el ejército francés demostró su profundo compromiso con la narración de historias que invitan a la reflexión. Apenas 3 años después, en 1960, Douglas daría forma aún más a la historia de Hollywood, con su papel más perdurable y su acto político más audaz: producir y protagonizar Espartaco. En un momento en que la lista negra de Hollywood había destruido numerosas carreras por supuestos vínculos comunistas, Douglas desafió la presión de la industria al insistir en dar al guionista, incluido en la lista negra, Dalton Trumbo, crédito completo en la pantalla. Este acto es ampliamente reconocido por ayudar a romper la lista negra y marcó a Douglas no solo como una estrella, sino como una fuerza moral dispuesta a desafiar el sistema de los estudios. A lo largo de la década de 1970, Douglas continuó reinventándose al ponerse detrás de la cámara como productor y director, manteniendo al mismo tiempo su presencia en la pantalla. Películas como El Bribón de 1973 y Posey de 1975 demostraron su deseo de control creativo y su determinación de explorar historias en sus propios términos. Aunque estos proyectos recibieron un éxito comercial mixto, su voluntad de correr riesgos lo definió como un cineasta que valoraba la libertad artística por encima de los resultados predecibles en la taquilla. Luego, en 1978, Douglas sobrevivió a un accidente de helicóptero casi fatal durante un vuelo privado. Una experiencia traumática que afectó profundamente su visión de la vida. El accidente casi puso fin a su carrera, pero su determinación de recuperarse y volver al trabajo mostró la misma resistencia que lo había guiado desde la infancia. En 1980, Douglas había entrado en un nuevo territorio una vez más, apareciendo en la película de ciencia ficción Cuenta atrás final, explorando temas de viajes en el tiempo e intervención militar. La película reflejaba su interés continuo en desafiar el trabajo de género y su negativa a desvanecerse silenciosamente en el retiro. 16 años después, en 1996, la Academia honró sus extraordinarias contribuciones al cine con un Oscar honorífico, reconociendo tanto sus logros artísticos como su profunda influencia en la historia de Hollywood. Trágicamente, más tarde ese mismo año, Douglas sufrió un derrame cerebral grave que lo dejó con parálisis parcial y dificultades para hablar. Muchos asumieron que su carrera había terminado, pero una vez más, desafió las expectativas. A través de una intensa rehabilitación y pura determinación, Douglas recuperó gradualmente la fuerza suficiente para seguir apareciendo en películas y discursos, convirtiéndose en una figura inspiradora para los fans de todo el mundo. En 2003, Douglas hizo un conmovedor regreso a la pantalla en Cosa de familia, actuando junto a su hijo, Michael Douglas, y su ex esposa, Diana Dill. El elenco multigeneracional de la película le dio autenticidad a su historia de conflicto familiar,
Y la actuación de Douglas, marcada por la vulnerabilidad y el humor, resonó profundamente entre el público familiarizado con sus luchas de la vida real. Para entonces, su legado era seguro. Había sobrevivido a la guerra, lesiones, escándalos y profundos reveses personales, emergiendo cada vez con una fuerza renovada. Al entrar en sus últimos años, Douglas se alejó gradualmente de la vida pública, eligiendo en cambio concentrarse en la escritura, la filantropía y la familia. Sus memorias narraron su extraordinario viaje desde una infancia empobrecida hasta el estrellato en Hollywood, ofreciendo reflexiones sinceras sobre la fama, el ego, el sufrimiento y la perseverancia. En 2016, Kirk Douglas celebró su cumpleaños número 100, un hito extraordinario que pocos actores, y mucho menos las leyendas de la industria, alcanzan. Los homenajes llegaron de todo el mundo, describiéndolo como uno de los últimos actores supervivientes que habían presenciado, dado forma y trascendido la edad de oro de Hollywood. En este momento de celebración, fue honrado no solo por sus innumerables papeles cinematográficos icónicos, sino también por su postura de principios contra la injusticia, su notable resistencia frente a eventos casi fatales y su inquebrantable dedicación a la narración de historias. Incluso después de retirarse oficialmente de la actuación, Douglas siguió siendo una figura influyente, frecuentemente citado por actores y directores más jóvenes como un modelo a seguir por su coraje artístico. Los amoríos y acusaciones de Kirk. La vida de Kirk Douglas se describió a menudo como una de resistencia, determinación y talento extraordinario. Pero junto con su celebrada carrera, surgieron una serie de controversias que añadieron complejidad a su imagen pública. Para un hombre que pasó décadas dando formas a la edad de oro de Hollywood y que se erigió como uno de sus últimos iconos supervivientes, Douglas nunca tuvo miedo de mostrar al mundo sus defectos. A diferencia de muchas estrellas que hicieron todo lo posible por ocultar los aspectos menos halagadores de sus vidas, Douglas los enfrentó directamente, escribiendo con franqueza sobre sus elecciones con sus propias palabras. Estas revelaciones, particularmente las de su autobiografía de 1988, El hijo del trapero, pintaron una imagen de un hombre que logró la grandeza, pero que no estaba exento de contradicciones. Fue esta voluntad de exponer su humanidad, incluso a riesgo de ser criticado, lo que garantizó que su vida siempre sería discutida con admiración y debate. Una de las admisiones más llamativas que hizo Douglas fue sobre su historial de amoríos. En El hijo del trapero, detalló abiertamente las numerosas relaciones extramatrimoniales que tuvo mientras estaba casado, nombrando a figuras de Hollywood y admitiendo comportamientos que chocaban con la imagen tradicional de un marido y padre devoto. Para los fans que lo habían admirado no solo por su presencia en la pantalla, sino también por la imagen familiar que proyectaba, estas confesiones fueron profundamente sorprendentes. En una cultura donde las estrellas a menudo mantenían marcas personales cuidadosamente elaboradas, la franqueza de Douglas parecía casi imprudente. Sin embargo, no se escondió de la verdad, presentando sus amoríos como parte de la historia de su vida, sin intentar excusarlos o minimizarlos. Esta sinceridad generó controversia, no solo por los amoríos en sí mismos, sino también por la forma brusca en que los describió. Algunos respetaron su honestidad, argumentando que mostraba coraje al admitir fallas tan públicamente. Otros fueron menos indulgentes, creyendo que su franqueza aún hacía poco para deshacer el daño que tal comportamiento causó a su familia. La tensión entre su imagen icónica y sus elecciones personales
continúa generando conversaciones sobre las dobles vidas que a menudo viven las estrellas de Hollywood. La controversia que rodea su vida personal se extendió naturalmente a las percepciones de su personalidad en el set. Douglas tenía la reputación de ser uno de los actores más comprometidos e intensos de su generación. Pero eso tenía un costo. Los relatos de quienes trabajaron con él, documentados en fuentes como Eric Brons, Kirk Douglas, la biografía autorizada, a menudo lo describen como temperamental y controlador. Su perfeccionismo lo empujó a exigir más de sí mismo y de quienes lo rodeaban, a veces elevando la calidad de una película, pero otras veces creando una atmósfera tensa y difícil. Por ejemplo, los directores ocasionalmente encontraban frustrante su insistencia en elecciones creativas específicas, mientras que los coprotagonistas a veces se sentían eclipsados por su poderosa presencia. Para sus partidarios, esta era la marca de un artista no dispuesto a comprometerse, alguien decidido a ofrecer la mejor actuación posible. Para sus críticos, sin embargo, reveló una personalidad que podía ser dominante y difícil de colaborar. Esta dualidad reflejaba las mismas contradicciones visibles en su vida personal. Un hombre que inspiró admiración a través de su talento y disciplina, pero que también dejó atrás historias de fricción y dificultad. El papel de Douglas en la ruptura de la lista negra de Hollywood añadió otra dimensión a su legado. En 1960, le dio famosamente al guionista Dalton Trumbo crédito completo por su trabajo en Espartaco, una medida audaz en un período en el que los escritores incluidos en la lista negra se vieron obligados a trabajar en secreto debido a supuestos vínculos comunistas. En ese momento, su decisión fue ampliamente aclamada como un acto histórico de desafío que ayudó a poner fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Hollywood. El propio Douglas a menudo celebró esta elección como una de las más importantes de su carrera, enmarcándola como un ejemplo de defensa de lo que era correcto contra una presión abrumadora. Sin embargo, este legado no ha estado exento de debate. Los críticos han argumentado que Douglas pudo haber exagerado su papel en el fin de la lista negra, señalando que el director Otto Preminger también contrató públicamente a Trumbo aproximadamente al mismo tiempo. Los análisis históricos y las entrevistas con la familia de Trumbo sugieren que, si bien Douglas jugó un papel importante, el fin de la lista negra fue el resultado de que múltiples figuras rechazaran un sistema injusto. El debate no disminuye la valentía de la elección de Douglas, pero complica la narrativa, planteando preguntas sobre cómo la historia debe asignar el crédito y cómo los relatos personales a veces pueden magnificar el papel de uno. Así como su participación en la lista negra mostró tanto coraje como controversia, también lo hicieron sus declaraciones públicas sobre las mujeres, llamar la atención. En su autobiografía y en entrevistas, Douglas habló con franqueza sobre sus relaciones, a menudo usando un lenguaje que hoy se consideraría desdeñoso u objetivador. Su tendencia a describir a las mujeres como conquistas reflejaba actitudes comunes en su época, pero los lectores y críticos modernos han revisado estas palabras a través de una lente diferente. Para algunos, revelan un patrón de sexismo que socava el respeto que afirmaba tener por las mujeres en su vida personal y profesional. Estas críticas no borran sus logros, pero sí destacan cómo las opiniones sociales sobre el género y el poder han cambiado, lo que ha llevado a muchos a reevaluar comentarios y comportamientos que antes se consideraban aceptables. Los comentarios de Douglas sirven como un recordatorio de cómo incluso
las estrellas más admiradas pueden encarnar los puntos ciegos culturales de su época. Para los fans que crecieron idolatrando su carisma, la constatación de que a veces hablaba de las mujeres de manera objetivadora fue decepcionante, demostrando que el mismo hombre que se enfrentó a la injusticia política no siempre desafió los prejuicios de su propio tiempo. Natalie Wood, una niña prodigio de Hollywood. Natalie Wood, nacida Natalie Zakarenko el 20 de julio de 1938 en San Francisco, California, estaba destinada a una vida en el centro de atención casi desde el momento en que pudo caminar. Sus padres, inmigrantes rusos que creían apasionadamente en el talento de su hija, comenzaron a prepararla para el estrellato a una edad temprana. Cuando tenía solo 5 años en 1943, Natalie hizo su debut cinematográfico, marcando el comienzo de una de las carreras más memorables y tumultuosas de la historia de Hollywood. Rápidamente se convirtió en un elemento fijo en las pantallas estadounidenses, distinguiéndose de otros artistas infantiles, con una rara combinación de inocencia, inteligencia emocional y presencia en cámara, que cautivó tanto al público como a los directores por igual. Apenas 4 años después, en 1947, consiguió el papel que la convertiría en una sensación nacional, interpretando a la precoz Susan Walker en el clásico navideño Milagro, en la calle 34. Con sus ojos luminosos y su encanto natural, Wood capturó los corazones de millones de personas y consolidó su estatus como la nueva niña prodigio de Hollywood. Una etiqueta que la seguiría a lo largo de su vida, para bien y para mal. A medida que Natalie pasó de ser una estrella infantil a una joven adulta, sus elecciones cinematográficas se volvieron más audaces y complejas, reflejando tanto su madurez intelectual como su deseo de ser tomada en serio como actriz. En 1955, con solo 17 años, ofreció una actuación estelar en Rebeldes sin causa, junto a James Dean. Su interpretación de la problemática adolescente Judy le valió una nominación al premio de la Academia como mejor actriz de reparto, redefiniendo instantáneamente su imagen de niña dulce a formidable artista dramática. El papel mostró su profundidad emocional y su comprensión intuitiva de la vulnerabilidad adolescente, ganándose elogios de críticos y cineastas que vieron en Wood una futura superestrella con el potencial de convertirse en una de las grandes. Esa promesa se demostró aún más al año siguiente, en 1956, cuando Wood apareció en Centauros del Desierto, uno de los westerns más icónicos jamás realizados. Incluso en un papel más pequeño, su presencia se destacó, insinuando su capacidad para navegar por géneros muy diferentes con aparente facilidad. El ascenso de Wood continuó a lo largo de los primeros años de la década de 1960, que en última instancia se convertiría en el apogeo de su éxito artístico. En 1961 ofreció no una sino 2 de las actuaciones más inolvidables de su carrera. Primero llegó Esplendor en la hierba, un poderoso drama romántico en el que interpretó a una joven que luchaba contra las expectativas sociales, la represión y el desamor, un papel que le valió una nominación al premio de la Academia como mejor actriz. Ese mismo año, también protagonizó West Side Story, una adaptación del musical de Broadway que se convirtió en un fenómeno cultural. Su interpretación de María, aunque controvertida dados los debates sobre el reparto y el doblaje, la hizo reconocible al instante en todo el mundo y consolidó aún más su lugar entre las principales damas de Hollywood, con más ingresos. 2 años después, Wood continuó su racha de aclamación crítica, con una nominación a Mejor Actriz en 1963 por Amores, con un extraño,
demostrando una vez más que no se contentaba con aprovechar su juventud o su belleza por sí solas, sino que exigía respeto como una intérprete hábil y dedicada. Durante el resto de la década de 1960 y hasta la década de 1970, Wood continuó apareciendo en proyectos bien considerados que mostraban su versatilidad. Protagonizó Gypsy, Bob y Carol y Ted y Alice, y una variedad de otras películas que reflejaban los gustos cambiantes del cine estadounidense, a menudo explorando temas más adultos como la sexualidad, la identidad y el cambio social. Durante este período, Wood también tomó la decisión deliberada de alejarse de la actuación intermitentemente para concentrarse en la construcción de su vida familiar, casándose con el actor Robert Wagner. No una sino 2 veces, y dando la bienvenida a 2 hijas. Si bien algunos críticos se preocuparon de que el tiempo lejos de la pantalla pudiera estancar su impulso, las ausencias de Wood solo añadieron mística, y regresó cada vez con energía renovada y un propósito artístico renovado. Su vida personal, sin embargo, siguió siendo objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación, y su matrimonio con Wagner atrajo titulares llenos de glamour y chismes, lo que refleja la obsesión de Hollywood con las parejas de estrellas y sus dramas entre bastidores. En 1979, Wood regresó triunfalmente a la aclamación generalizada cuando ganó un Globo de Oro por su actuación en la miniserie de televisión, De aquí a la eternidad. Esta victoria marcó su exitosa transición a la televisión, en un momento en que muchos actores de cine todavía veían la pantalla pequeña como un paso hacia abajo. En cambio, Wood trató a la televisión como otra salida artística y demostró que podía despertar tanta atención y admiración en ese medio como lo había hecho en el cine. Su poder de estrella siguió siendo innegable, y los fans esperaban su próximo gran proyecto con gran expectación. Trágicamente, sin embargo, su prometedor segundo acto nunca se desarrollaría por completo. En 1981, mientras filmaba el thriller de ciencia ficción Proyecto Brainstorm, Wood se embarcó en un viaje de fin de semana en yate cerca de la isla Catalina de California con su esposo Robert Wagner, su coprotagonista Christopher Walken y el capitán del yate. Lo que debería haber sido una escapada relajante se convirtió en un misterio devastador cuando Wood fue encontrada ahogada en el agua con solo 43 años. La muerte de Natalie Wood en esa noche de noviembre de 1981 sigue siendo uno de los casos sin resolver más inquietantes en la historia de Hollywood. Oficialmente considerada una muerte accidental por ahogamiento en ese momento, las circunstancias que rodearon sus últimas horas fueron inmediatamente objeto de intensa especulación. Surgieron preguntas sobre lo que sucedió exactamente a bordo del yate Splendor. ¿Por qué Wood había terminado sola en el agua? Y si el alcohol, las discusiones o el juego sucio estaban involucrados. A lo largo de los años, testimonios contradictorios, líneas de tiempo cambiantes y hallazgos médicos actualizados reclasificaron su causa de muerte de accidental a indeterminada. Curiosamente, el caso se reabrió décadas después, y Robert Wagner fue nombrado persona de interés, aunque nunca se presentaron cargos. Para muchos fans, el fallecimiento repentino y misterioso de Wood fue desgarradoramente irónico, dada su miedo de toda la vida al agua oscura, una fobia de la que había hablado en entrevistas. En la imaginación del público, Natalie Wood se convirtió no solo en un símbolo de brillantez y belleza juvenil, sino también en un inquietante recordatorio del glamour de Hollywood
truncado en circunstancias turbias. El trauma y el misterio de la muerte de Natalie. El matrimonio de Natalie Wood con Robert Wagner ha sido durante mucho tiempo una de las relaciones más comentadas de Hollywood, marcada no solo por el glamour, sino también por la turbulencia. Los dos se casaron por primera vez en 1957, capturando la atención del público como una de las parejas doradas de Hollywood, pero su unión reveló rápidamente grietas detrás de escena. En 1962, después de 5 años de matrimonio, se divorciaron, citando diferencias irreconciliables. Sin embargo, su historia no terminó ahí. En 1972, Wood y Wagner se reunieron y se volvieron a casar, reavivando la fascinación de los fans que vieron su segundo intento de matrimonio como una reunión romántica y una apuesta. Sin embargo, los informes y relatos que surgieron más tarde sugirieron que su relación seguía siendo profundamente problemática. Las acusaciones de celos, discusiones acaloradas y peleas explosivas ensombrecieron la imagen perfecta que a menudo se mostraba al público. Estas tensiones eventualmente serían citadas repetidamente por biógrafos, investigadores y los medios de comunicación en relación con las circunstancias que rodearon la muerte prematura de Wood. Lo que una vez fue visto como una glamurosa historia de amor de Hollywood, finalmente se convirtió en una relación vinculada para siempre a preguntas de tragedia y sospecha. Junto al drama público de su matrimonio, Natalie Wood enfrentó luchas privadas con su salud mental. Aunque a menudo proyectaba confianza en la pantalla, aquellos cercanos a ella revelaron que luchó contra la ansiedad y la inseguridad durante gran parte de su vida. Las sesiones de terapia se convirtieron en parte de sus esfuerzos para manejar las presiones tanto de su vida personal como de su exigente carrera. Estos desafíos rara vez se mencionaron públicamente en ese momento, pero después de su muerte, amigos y familiares compartieron relatos que pintaron una imagen más completa de sus vulnerabilidades. Entre los detalles más inquietantes estaba la intensa fobia de Wood a las aguas profundas. Llevó este miedo desde la infancia hasta la edad adulta, tanto que aquellos que mejor la conocían encontraron escalofriante que su vida terminara en las mismas aguas que siempre había temido. Sus luchas contra el miedo y la inseguridad mostraron un lado de su vida que contrastaba fuertemente con la estrella segura y luminosa adorada por el público de todo el mundo. También subrayaron cómo, a pesar de la fama y la fortuna, no era inmune a las batallas personales que tantas personas enfrentan en silencio. El mundo de Hollywood durante la era de Natalie Wood añadió más tensión a su vida. Como muchas actrices de las décadas de 1950 y 1960, vivió bajo el estricto control de imagen del sistema de estudios. Los estudios gestionaban no solo sus elecciones de carrera, sino también los detalles de su vida personal, a menudo elaborando y promoviendo relaciones para generar publicidad. Los romances rumoreados, algunos reales y otros diseñados para los titulares, se convirtieron en parte de su identidad a los ojos del público. Esta presión para mantener una imagen impecable era un arma de doble filo. Ayudó a Basigaha a asegurar su lugar como una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Pero también creó un ambiente donde fue constantemente escudriñada, gestionada y, a veces, explotada. Los biógrafos han señalado esto como un reflejo de los desafíos más amplios que enfrentaron las actrices de su generación, cuyas carreras fueron moldeadas no solo por sus talentos, sino también por lo bien que se ajustaron a las expectativas a menudo injustas de la industria. Para Wood,
El contraste entre su imagen pública cuidadosamente seleccionada y sus inseguridades privadas creó una tensión que la siguió a lo largo de su carrera. El capítulo más trágico y perdurable de la historia de Natalie Wood llegó en 1981 cuando se ahogó frente a la isla Santa Catalina durante un viaje de fin de semana en yate. A bordo con ella esa noche estaban su esposo, Robert Wagner, el actor Christopher Walken y el capitán del yate, Dennis Davern. Al principio, su muerte fue informada como un caso sencillo de ahogamiento accidental, pero casi de inmediato comenzaron a surgir detalles preocupantes que hicieron que la narrativa oficial fuera más difícil de aceptar. Moretones en su cuerpo, declaraciones contradictorias de testigos e inconsistencias en los relatos de lo que sucedió esa noche dejaron muchas preguntas sin responder. Las misteriosas circunstancias convirtieron su fallecimiento en una de las tragedias más debatidas de Hollywood, con especulaciones que continuaron durante décadas después. Lo que podría haber sido recordado como un simple accidente, en cambio, se convirtió en un misterio que continúa ensombreciendo su vida y su legado. Con el paso del tiempo, la historia oficial de la muerte de Natalie Wood cambió. En 2011, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles reabrió el caso después de que surgiera un nuevo testimonio, lo que sugiere que los eventos de esa noche requerían un mayor escrutinio. Al año siguiente, en 2012, su causa de muerte fue modificada oficialmente de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores indeterminados. Este cambio reflejó la persistente incertidumbre sobre cómo y por qué terminó en el agua, particularmente dado su miedo de toda la vida hacia ella. Luego, en 2018, el caso dio otro giro dramático cuando Robert Wagner fue nombrado oficialmente persona de interés en la investigación. Si bien nunca se han presentado cargos y Wagner ha negado constantemente haber actuado mal, la decisión de nombrarlo de esta manera reavivó el interés público y la especulación. Para muchos, las preguntas sin respuesta sobre esa noche se han vuelto inseparables de la historia de la propia Natalie Wood, asegurando que su muerte siga siendo uno de los misterios más inquietantes de Hollywood. La confesión en el lecho de muerte de Kirk Douglas. Verdad sobre Natalie Wood. Kirk Douglas pasó la mayor parte de su vida siendo celebrado como uno de los héroes más duros de Hollywood, un protagonista desafiantemente audaz que parecía más grande que la vida en películas como Espartaco y Senderos de Gloria. Sin embargo, en los años que rodearon su muerte a los 103 años, comenzó a circular una narrativa mucho más oscura de que había admitido en privado un acto impactante que involucraba a la también leyenda de la pantalla, Natalie Wood. Aunque ningún documento o grabación oficial contiene una confesión, la idea de que Douglas pudo haber revelado una verdad devastadora en sus últimos días se extendió rápidamente entre los fans, impulsada por las escalofriantes declaraciones de la hermana menor de Natalie, Lana Wood. El choque entre la imagen pública dorada de Douglas y estas inquietantes afirmaciones ha dejado a Hollywood lidiando con una de sus preguntas más perturbadoras. ¿Se llevó el tipo duro más admirado de Estados Unidos un terrible secreto a la tumba? Natalie Wood tenía solo 16 años cuando supuestamente se encontró con Kirk Douglas en un entorno que debería haber sido una oportunidad profesional. Según las memorias de Lana Wood, Little Sister, publicadas en 2021,
Su madre organizó que Natalie se reuniera con Douglas en una suite privada en 1955. Creyendo que conexiones poderosas como la suya podrían ayudar a Pot a avanzar en la ya floreciente carrera de su hija adolescente, Lana afirma que Natalie regresó a casa temblando y angustiada. Y finalmente, se derrumbó en lágrimas y confió que algo profundamente perturbador había sucedido durante la reunión con Douglas. Fue como una experiencia extracorporal. Lana cita a su hermana diciendo: «Estaba aterrorizada. Estaba confundida». Para preservar la reputación de Natalie en Hollywood y asegurar futuros papeles, Lana dice que su madre las obligó a guardar silencio, supuestamente diciéndole a Natalie: «Grita todo lo que quieras, nadie te creerá». La acusación permaneció sin hablarse públicamente durante más de 6 décadas. Después de que las memorias de Lana reavivaran la historia, algunos fans se convencieron de que Kirk Douglas debía ser hecho una confesión en el lecho de muerte. Los rumores estallaron en las redes sociales afirmando que Douglas reconoció en privado su culpa antes de fallecer en 2020. Aunque ninguna de estas historias ha sido corroborada en documentos judiciales o informes de medios verificados, lo que sí se confirma es que Douglas nunca abordó públicamente la acusación de Lana Wood durante su vida, incluso cuando los susurros comenzaron a surgir en la década de 2000. Una fuente de confusión proviene de una columna de 2020 del periódico The Guardian, escrita por el periodista Clive James poco después de la muerte de Douglas. En ella, James admitió que durante una entrevista con Douglas, con motivo de su centenario, alguien preguntó si había confrontado a Douglas sobre los rumores sobre Natalie Wood. James escribió que no había hecho la pregunta, asumiendo que eran meros chismes, y Douglas nunca lo mencionó. Aunque algunos lectores malinterpretaron esta columna como prueba de que James había presenciado una confesión, aclaró que Douglas no dijo nada sobre Natalie Wood, y mucho menos admitió haber actuado mal. Michael Douglas, el hijo de Kirk, ofreció una respuesta breve pero reveladora cuando la historia de Lana salió a la luz en 2021. Le dijo a Vanity Fair simplemente: «Que ambos descansen en paz». Para algunos, esta declaración sonó como una moderación digna. Para otros, pareció eludir un legado extremadamente oscuro. Los fans y los críticos se encontraron atrapados entre dos legados: el de un héroe de la pantalla, que ayudó a poner fin a la lista negra de Hollywood y donó millones a la caridad, y el de un hombre acusado de haber violado brutalmente a una coprotagonista adolescente y haberlo ocultado durante el resto de su vida. La controversia se volvió aún más enredada una vez que los historiadores señalaron lo cauteloso que era Kirk Douglas sobre su vida privada en sus últimos años. Después de sufrir un derrame cerebral grave en 1996, Douglas luchó por hablar con claridad y rara vez daba entrevistas sin filtrar sin la presencia de su familia. Dedicó gran parte de su jubilación a la filantropía, la escritura de memorias y los eventos públicos, donde fue celebrado como un estadista mayor de Hollywood. Escribió múltiples autobiografías, sobre todo El hijo del trapero, en las que admitió numerosos amoríos extramatrimoniales consensuales con actrices famosas, pero nunca insinuó nada que involucrara a Natalie Wood o cualquier encuentro no consensual. Los partidarios argumentan que tuvo todas las oportunidades para liberarse en sus propios escritos publicados si estuviera atormentado por tal crimen, y su silencio no debe tomarse automáticamente como culpa. Sin embargo, Lana Wood se mantiene firme. En una entrevista de 2021 con la revista People, insistió:
No escribí el libro para dañar a nadie que hubiera fallecido, sino porque Natalie nunca obtuvo justicia. Ella me contó lo que él hizo. Yo le creo. En respuesta a los escépticos que cuestionan por qué la propia Natalie nunca se presentó mientras estaba viva, Lana señala el arraigado sistema de estudios de la década de 1950. Las estrellas masculinas poderosas estaban fuertemente protegidas, mientras que a las actrices jóvenes a menudo se les advertía que hablar podría arruinar su imagen, sus contratos o sus familias. Con la carrera de Natalie despegando en ese momento, incluyendo nominaciones al premio de la Academia y papeles protagónicos en West Side Story y Rebelde sin causa, la presión para permanecer en silencio habría sido abrumadora. Lana cree que Natalie cargó con ese trauma en silencio durante años, lo que puede haber contribuido a las luchas emocionales que enfrentó antes de su misteriosa muerte en ayuno.